Contexto y vida. Francesc Ferrer i Guàrdia nació el 14 de enero de 1859 en Barcelona. Fue un pedagogo y activista político español quien fundó la Escuela Moderna e introdujo el racionalismo pedagógico en España. A pesar de provenir de una familia católica y monárquica de clase acomodada, adquirió su formación académica de manera autodidacta. En 1883 se mudó a Barcelona, donde trabajó en una casa de comercio y se sintió atraído por el ambiente político que prevalecía en los círculos catalanes de la época. Sus ideas librepensadoras lo llevaron a adoptar pronto el anarquismo, movimiento en el que se destacó como agitador y revolucionario. En 1878 inició su trabajo como revisor en las líneas ferroviarias que conectaban Barcelona con Francia, lo que le permitió desempeñarse como correo y mantener el contacto entre los revolucionarios españoles y el presidente exiliado del gobierno republicano, Manuel Ruiz Zorrilla. Después del intento fallido, Ferrer i Guàrdia logró evadir a la justicia y exiliarse en París, donde descubrió su pasión por la educación y construyó una exitosa trayectoria liderando una escuela laica que él mismo había fundado. Gracias a esto, ganó reconocimiento internacional como un pedagogo librepensador y crítico del oscurantismo que por aquel entonces dominaba la enseñanza religiosa en España. Mientras tanto, desde París, Ferrer i Guàrdia también cultivó su faceta como activista revolucionario, a pesar de que esta postura no era bien vista por los sectores más ortodoxos del anarquismo español. Él ofrecía su apoyo financiero a la causa. En 1901 regresó a Barcelona, donde se estableció y dio vida a algunos de sus proyectos más ambiciosos. Allí fundó la Escuela Moderna, una institución desde la cual promovió la enseñanza laica y anticlerical. La Escuela Moderna enfrentó numerosos cierres y persecuciones por parte de los sectores políticos y religiosos más conservadores de Barcelona hasta el año 1909. Más tarde, las autoridades clausuraron la escuela y abrieron un proceso contra Ferrer i Guàrdia. Ante la imposibilidad de reabrir la Escuela Moderna, decidió trasladarse a Francia y Bélgica, donde fundó la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia. Después de regresar a Barcelona, Ferrer i Guàrdia vivió allí hasta su detención en 1909, bajo la acusación de haber sido el instigador de la rebelión obrera y popular conocida como la Semana Trágica contra la Guerra de Marruecos. El 9 de octubre se llevó a cabo un consejo de guerra para juzgarlo, enfrentándose a la oposición de la monarquía, el gobierno y la Iglesia. A pesar de la falta de garantías procesales y pruebas concluyentes, se le encontró culpable del incendio del convento de Premià y fue condenado a muerte. Ferrer i Guàrdia murió fusilado el 13 de octubre de 1909. Sus últimas palabras, interrumpidas por la fusilería, fueron: «Soldados, vosotros no tenéis la culpa. Apuntad bien. ¡Viva la Escuela Moderna! Muero inocente y feliz de...». A pesar de las acusaciones en su contra, nunca se demostró su culpabilidad en los hechos que se le imputaron. Principios esenciales o nucleares de la Escuela Moderna. Francesc Ferrer i Guàrdia fue el creador de la Escuela Moderna. En ella plasmó sus ideas educativas basadas en el pensamiento librepensador y libertario y apostó por una enseñanza científica y racional en la educación de sexos muy distinta a la de los imperativos de la religión y del Estado. La finalidad principal de la Escuela Moderna fue romper con la educación autoritaria y represiva de la época y formar seres más libres, responsables, solidarios y socialmente activos. Francesc consideró que la educación popular era un problema político, ya que las clases dirigentes se habían hecho con el control de la escuela. Ferrer i Guàrdia defendió la educación antiestatal y contraria a los prejuicios militares y religiosos. Por ello, afirmó que la educación debía tomar como guía los desarrollos de la ciencia positiva y apostó por una enseñanza científica y racional. Francesc quería que su escuela estuviera al servicio de las necesidades del individuo y de la sociedad, y antepuso la razón natural a la artificial. Frente a la escuela que estaba instaurada, que según nuestro autor se contradice cuando dice ser obligatoria, universal y laica, Ferrer apostó por una educación en régimen de coeducación de clases sociales, donde ricos y pobres, puestos unos con otros en contacto en la inocente igualdad de la infancia, pudieran alcanzar juntos la finalidad de la escuela moderna. Ferrer presenta la alternativa de escuela reproductora de privilegios frente a las escuelas de odio y de la lucha de clases. Asimismo, la pedagogía racional y científica también defiende la unificación de las lenguas y la coeducación de sexos, ya que en el plan racionalista de la educación contribuye a disolver las divergencias y los prejuicios intelectuales y afectivos que separan clases sociales, grupos étnicos, sexos y naciones.
En cuanto a la función del docente en el aula, Ferrer avisó del peligro de influir desde una actividad aparentemente neutra a crear y consolidar un consenso social idóneo para la conservación de las instituciones de esta sociedad. Para el pedagogo catalán, la escuela de las clases dirigentes imponía pensamientos, hechos, una forma concreta de ver el mundo, un corsé mental y una ideología conformista y legitimadora de la injusticia. Por tanto, para la creación de una sociedad libre, solidaria y comunista, para Francesc solo tenía sentido la figura de un docente que promoviera los valores de libertad, de creatividad, de voluntad, de criterio libre y autónomo, de ayuda mutua, etc. Por otra parte, Ferrer sabía que los niños son naturalmente curiosos y que aprenden mejor a través de la exploración y la experimentación, por lo que defendió la expresión creativa y el aprendizaje mediante el juego. Para el creador de la escuela moderna, una buena pedagogía debe basarse en la vocación por el cumplimiento del trabajo, que se encuentra únicamente en aquellas personas cuyos deseos y razón no hayan sido falseados. Francesc quiso sentar las bases de una enseñanza científica y racional que fuese capaz de formar mujeres y hombres conscientes, responsables y socialmente activos, capaces de determinar su voluntad mediante su propio juicio, basándose en la razón, dejando de lado las ideas y la propaganda distribuida por los programas políticos. Aplicación en la práctica. ¿Cómo se materializa en la escuela o en el aula? La práctica pedagógica generada por el movimiento de la escuela moderna se desarrolla en tres planos: el nivel didáctico y organizativo escolar, el nivel de extensión universitaria, educación popular, y el nivel de investigación en ciencias de la educación. En cuanto al primer nivel, el didáctico y organizativo escolar, se instaura en el medio escolar un clima laicista, de despojamiento de todo sentido religioso y de neta separación entre Iglesia y Estado. El medio escolar no es un medio cerrado, sino abierto a la vida y a sus requerimientos. De ahí, por ejemplo, el buen ritmo de actividades extraescolares, que caracteriza el régimen escolar de una escuela como la de Ferrer. Aspira a convertirse en el modelo pedagógico popular. La instauración de un clima escolar de confianza y sobre todo de amistad, de unas relaciones maestro-alumno individualizadas y basadas en el afecto sincero, constituye otra de las características de la metodología racionalista, que se acogía sistemáticamente a recursos didácticos como la correspondencia y el intercambio escolares a fin de obtener información concreta sobre la realidad social y económica circundante. La escuela moderna estaba perfectamente acondicionada, con clases aireadas, mesas individuales, libros con gancho y material para realizar experimentos. Los juegos, paseos y excursiones, junto a la ausencia de verdaderos exámenes, sustituidos por souvenirs d'amitié, ocasiones de amistad, formarían parte de esta valoración positiva de la práctica cotidiana de un centro que experimentaba e improvisaba sobre el terreno. El profesorado, reclutado por la escuela moderna, no solía tener ni cualificación ni preparación específicas. El eugenismo y el higienismo, la educación de y para la salud, constituían una de las líneas de trabajo del centro. La sensibilidad ecologista, el equilibrio hombre-naturaleza, típico del pensamiento libertario finisecular, impregnan la pedagogía de la escuela moderna. Por otro lado, el movimiento racionalista concede una gran importancia a la investigación en ciencias de la educación, pero una investigación absolutamente articulada en la práctica pedagógica y en cierto modo subsidiaria de ella. Se quiere una educación basada en las ciencias naturales y experimentales, que no atrofie el aspecto libre, creador y voluntarista de la acción humana. Esta práctica apuntaba a la producción de una cultura eminentemente positivista, racionalista, anticlerical y decididamente internacionalista, crítica con elementos materialistas, exaltadora de la solidaridad social y con tendencia a valorar por encima de todo las soluciones de tipo comunista y antiautoritario en los problemas colectivos. La escuela moderna en la actualidad. Ejemplos. La influencia de la escuela moderna ha sido significativa en la educación a nivel mundial, ya que sus principios y enfoques han sido adaptados y adoptados en diversas corrientes pedagógicas. Aunque la escuela moderna originalmente se enfocó en la educación primaria y secundaria, sus ideas y principios han influenciado el pensamiento educativo en todo el mundo hasta la actualidad. A continuación presentamos algunos de los ejemplos de la influencia de la escuela moderna en la educación actual. Escuelas Waldorf. Las escuelas Waldorf se basan en la idea de proporcionar una educación completa y equilibrada que involucre el desarrollo intelectual, emocional y espiritual de los niños.
Pedagogía Freinet. La pedagogía Freinet es un enfoque educativo centrado en el estudiante que se basa en la idea de que los niños aprendan mejor cuando están involucrados activamente en el proceso de aprendizaje. Escuela democrática. La escuela democrática se basa en la idea de que los niños deben tener voz y voto en la toma de decisiones que afectan a su educación. Estas escuelas ofrecen un ambiente educativo donde los estudiantes pueden tomar decisiones sobre lo que quieren aprender, cómo quieren aprenderlo y cómo se organizará la escuela. Aprendizaje personalizado. El aprendizaje personalizado es un enfoque educativo que se centra en la idea de que cada estudiante es único y tiene necesidades y habilidades diferentes. Este enfoque se centra en la individualización del aprendizaje y en proporcionar a cada estudiante los recursos y actividades que mejor se adapten a sus necesidades, con el fin de conseguir su desarrollo personal e intelectual. Ideas principales de la pedagogía del autor. 1. La educación debe ser laica y científica. Se debe eliminar la influencia de la religión y el dogmatismo, y en su lugar promover el pensamiento crítico y la investigación científica. 2. La educación debe ser libre y voluntaria. Los estudiantes deben tener la libertad de elegir qué quieren aprender y cómo quieren hacerlo para satisfacer su vocación. 3. La educación debe ser igualitaria y solidaria. Todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades de aprendizaje y se debe fomentar la cooperación y la ayuda mutua entre ellos. 4. La educación debe estar en constante evolución. Se debe estar en contacto con los avances científicos y culturales y adaptar constantemente los métodos y contenidos de enseñanza a las necesidades y demandas del momento. 5. Se considera que la educación debe ser un proceso activo y participativo, en el que los estudiantes tengan un papel activo en la construcción de su propio aprendizaje.